Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en este día. Y estamos viviendo, la verdad, que ya tantos días de confinamiento, donde algunos dicen que estamos haciendo las cosas bien, otros dicen que estamos haciendo las cosas mal, pero estamos viviendo tiempos que nadie nos puede contar ni decir cómo se tiene que hacer. Hay gente que está angustiada, deprimida, gente que tiene esperanza, gente que tiene desesperanza, gente que está con muchas dificultades de todo tipo. Existen cientos y cientos de problemáticas en todas las personas que ya se han hastiado, hartado de lo que está pasando y ya están haciendo y viviendo de la manera que les parece. Pero más allá de todo eso, quisiera que vayamos a un tiempo donde el pueblo de Israel pasó algo similar, donde ellos estaban acostumbrados a tener una nación, a tener un rey, a estar en un país, y de un día para el otro, de un momento para otro, fueron conquistados por Babilonia y se llevaron a todas las personas, a todos los príncipes que tenía Israel. Los llevaron y se los llevaron a Babilonia, y muchos quedaron en las ciudades, y Babilonia lo que hizo fue poner e imponer su forma de pensar, su idioma, sus dioses, sin dejar de que los judíos también pudieran adorar a su Dios. De ahí donde surgió las sinagogas, porque ya no podían ir al templo, y los judíos en todos los lugares donde estaban, donde se habían dispersado, tenían que adorar a Dios y buscar a Dios, y ahí donde surgen las sinagogas. Pero después de un tiempo que estuvieron exiliados, estuvieron lejos de su país, muchos ya se habían acomodado, muchos ya estaban, habían hecho casas, ya tenían sus trabajos, ya tenían sus familias formadas, y fue el tiempo donde Dios le volvió a devolver aquello que le había quitado. Y uno de los que llevó adelante esa misión fue Nehemías. Nehemías, que si bien recordamos, es aquel que reconstruyó los muros. Eso tiene que ver con que reconstruyó la ciudad, donde tuvieron la oportunidad de volver a ser una nación. Pero al final de Nehemías, que las personas empezaron a darse cuenta que había un montón de cosas que estaban haciendo mal. Y en el capítulo número 13 de Nehemías dice que el versículo 1: aquel día yo el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Baal para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, y antes de estos el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe qué mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Era tal la manera que se habían olvidado de cómo vivían, era tal que se habían olvidado las leyes de Dios, que uno de los sacerdotes hizo que su hija se emparentara con un extranjero, con un amonita, y
le dio un lugar en la casa de Dios. Le preparó una cámara y le hizo una casa ahí. O sea, no solamente que Dios le había dicho que no se emparentaran con ellos, sino que este hombre hizo que se emparentaran, y no solamente con eso le alcanzó, sino que le sumó que le hizo una habitación donde vivir en la casa de Dios. O sea que ya realmente no importaba nada lo que decía la palabra de Dios, ya se habían olvidado. Y pensando en esto que estuve leyendo, pensaba, ¿qué nos pasó a nosotros hace más de 100 días? Nosotros teníamos una vida que tenía un propósito, estábamos esperanzados en que en este año íbamos a hacer tal cosa, aquello, pero de repente todo lo que nosotros teníamos como conocido, por ejemplo, ir a la iglesia, estar con los hermanos, no sé, estar en la escuela dominical, en alguna reunión con las mujeres, en algún lugar con los jóvenes, en poder estar preparando, estamos pronto a octubre preparando el picnic que celebrábamos todos los años, y todo cambió y ya dejamos de ir al templo. Y algo que le pasó a estas personas que ya no pudieron más ir al templo. Entonces yo pensaba y decía, ¿qué nos puede pasar? Porque realmente nosotros tenemos la posibilidad de entrar en internet, de poder acceder a miles y miles de contenidos espirituales. Ahora, el problema es que no todos los contenidos, no todo lo que está en internet es lo bueno, es lo que agrada a Dios, es lo que nos lleva a Dios. Y eso es lo que había pasado con el pueblo judío. Se habían alejado, ya no tenían el templo, ya no tenían sus costumbres y se habían alejado totalmente de Dios. Tiempo atrás estábamos hablando en los momentos para pensar que hay personas que introducen en sus hogares figuras, imágenes de cosas que tal vez le den suerte, de cosas que tal vez los ayuden, porque si hay algo que tenemos nosotros como seres humanos es que necesitamos ver, necesitamos tocar, y por eso hay tantas cosas que las personas a veces compramos, obtenemos, porque bueno, esto nos va a dar protección, esto nos va a cuidar. Como contaba esa señora que pidió que vaya a orar a su casa porque cuando estaba durmiendo sentía que alguien estaba ahí, sentía la presencia de algo. Cuando yo entro a la casa, para mi sorpresa, estaba llena de figuras de ángeles. ¿Son malos los ángeles? Están en la Biblia. Pero ¿para qué fueron hechos esos ángeles? No sabemos si son demonios, no sabemos a quiénes fueron consagrados. Recuerdo otra familia una vez también que me llamó, que se asustó porque se le había levantado el piso de la casa. En manera recta se había levantado. Y recuerdo que cuando entro a la casa, el piso se había levantado y al final del lugar donde se había levantado el piso que había la figura de una mujer negra. Digo, ¿dónde compraron esa imagen? No, fuimos a Tigre a pasear y nos pareció que era linda, y como acomodamos la cocina y la hicimos nueva, la pusimos ahí y nos pareció que iba a quedar bien. Saquen eso de ahí. Sáquenlo. O personas que empiezan a preguntar y a consultar qué va a pasar conmigo esta semana, este mes, y por ahí preguntamos y leemos el horóscopo a ver qué nos van a decir. Les hago un ejercicio. Yo nací entre el 21 de enero, el 21 de diciembre y el 20 de enero. ¿De qué signo soy?
¿Lo pensó? ¿Y cómo? ¿Vio cómo sabe de qué signo soy? Muchos ya lo sabemos. ¿Pero por qué? Porque nos han incorporado las cosas. Y muchas veces metemos cosas, metemos pirámides, metemos imágenes, a veces ponemos la ramita del trigo, que es lo que nos da trabajo, por San Cayetano. Somos una nación muy, pero muy idólatra. Y cada vez estamos siendo más idólatras. Y lo que tenemos que tener cuidado justamente es qué nos está pasando y qué nos va a pasar, porque con tanto confinamiento, con tanta necesidad de recibir, muchas veces vamos a estar recibiendo y leyendo de internet un montón de cosas que nos van a llenar. Pero dice en Nehemías, que dice que en aquel día se leyó el libro de Moisés. ¿Qué se leyó? Se leyó la Biblia. Por eso en este tiempo nosotros tenemos que, más que nunca, nutrirnos de la palabra de Dios. Más que nunca, buscar realmente a Dios. ¿Y qué es lo que dice? Porque hay otro problema también en este tiempo. Hay en este tiempo muchos y muchas personas que están hablando de las iglesias evangélicas y están hablando de que todo nos va a ir bien, de que todo está bien, y de que si no estás bien y que si no te va bien, tú no estás bien, o estás en pecado o estás alejado de Dios. Y eso no es verdad. Eso se llama el positivismo. Eso se llama el positivismo, eso se llama la teología de la prosperidad. Algo que está invadiendo en este tiempo. Que todo te va a ir bien. Que el trabajo que tengas vas a prosperar. Que cosas que hagas vas a prosperar. Y todo tiene que ver con el dinero y tener más y tener más. ¿No será que es muy parecido a lo que nos dicen en la televisión? Que tenés que tener este televisor, que te tenés que tener este auto, que tenés que tener esta casa, que tenés que tener aquello, y si no, no hay felicidad. Es exactamente lo mismo. Y si hay algo que nos dimos cuenta con esta pandemia, es que el mundo no necesita tantas cosas. De que podemos vivir sin tantas cosas que consumimos y compramos todo el tiempo. Hemos aprendido a comprar mejor, hemos aprendido a ser más higiénicos, hemos aprendido a ser un poco más ordenados, hemos aprendido un montón de cosas. Ahora, de esto yo les aseguro, hermanos, que vamos a salir. De esto vamos a ir para adelante. Esto se va a terminar, en un momento se va a terminar. Eso fue lo que pasó con Israel. Estuvo un tiempo, 70 años estuvieron en Babilonia, pero hubo un momento donde se terminó. Quédese tranquilo que no vamos a estar 70 años con la pandemia. Pronto vamos a salir. Pero el tema es cómo salimos. Si salimos totalmente alejados de Dios o si salimos fortalecidos. Porque dice en el texto, y si quieren léanlo bien en su casa, que al punto que los nietos de este sacerdote ya ni conocían el idioma judío, lo habían perdido completamente. ¿Por qué? Porque se habían emparentado con aquellos que Dios le había dicho que no se emparentaran. Hermanos, tengamos cuidado de qué introducimos a nuestros hogares, de qué introducimos a través de las pantallas, de qué metemos a nuestros hogares. Busquemos en la palabra de Dios. Leamos, meditemos en la palabra de Dios. Aprovechen las clases de escuela dominical. Aprovechen las clases de escuela bíblica. Pregunten, averigüen, aprovechen el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pero tengan cuidado de no nutrirse de otras cosas. Mucha gente quería seguir a Jesús. Mucha gente
mucha gente, cuando Jesús empezó a hacer milagros, empezó a querer seguir a Jesús. Y Jesús le decía que Él era el pan de vida, que todos tenían que venir a Él, pero se dieron cuenta que había muchas cosas que tenían que dejar, porque eso es lo que a nosotros nos atrae. Aquellos que nos dicen que Dios nos va a dar, nos va a dar, nos va a dar, y no pide nada a cambio. Ojo, porque muchos te dicen, Dios te va a dar, pero tenés que dar tanto dinero, tenés que dar tanto de esto, tenés que dar tanto de aquello, o tenés que hacer tal sacrificio para obtenerlo. Cuando Dios es al revés. Dice, yo hice el sacrificio primero y yo te lo doy todo. Lo único que te pido es que no peques más. Y cuando Jesús le hablaba eso a las personas, se empezaban a apartar. Y en un momento donde la gente se iba porque se dio cuenta que no era fácil seguir a Jesús, dice que en el versículo 66 del capítulo 6 de San Juan, desde entonces muchos de sus discípulos los volvieron atrás. Ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Yo no sé lo que estás pasando. Yo sé lo que yo estoy pasando. Yo sé que cada día yo salgo, entro en una clínica, me tengo que poner una máscara, estar 8, 10 horas con una máscara puesta en la cara. Te trae problemas en la piel, te trae dolores de cabeza, todo el tiempo perseguido porque algo o alguien te puede contagiar. No es fácil. No es fácil. Muchas cosas que tenemos que hacer. Algunos, yo tengo conocidos que se han quedado sin trabajo hace 5 meses que no trabajan. Realmente no es fácil. Pero Jesús nos dice hoy, ¿acaso también ustedes se quieren ir? ¿Acaso también ustedes quieren dejar? ¿No creen que yo tengo el poder? ¿No creen que yo tengo la capacidad de hacer algo nuevo? ¿Qué les parece si en esta mañana podemos responder, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación es esta pandemia, este tiempo que estamos encerrados, o nuestra preocupación está ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Pero la buena noticia es que Dios está aquí para hacer milagros en tu vida. Dios está aquí para sacarte adelante. Dios está aquí para que tú puedas buscarlo y lo vas a hallar. Pero lo único que te pide es que te apartes de todas aquellas cosas que no permiten que Él te bendiga. Saca de tu vida todas aquellas cosas que interfieren. Si tú tienes cosas en tu casa, si tú tienes cosas en tu corazón, si tú tienes cosas en tu vida, sácalas como hizo Nehemías. Nehemías llegó, entró en la habitación, se dio cuenta que todo eso estaba mal y lo sacó afuera. Por eso en este tiempo aprovecha que muchos están haciendo limpieza. No solamente haz limpieza en tu hogar, haz limpieza en tu corazón, haz limpieza en tu vida y Dios va a bendecir tu vida. ¿A dónde iremos si Él tiene palabra de vida eterna? Vamos a orar. Señor, en este día, Padre Santo, Señor, yo me siento tan débil, tal vez angustiado, deprimido, con necesidad de salir adelante. Yo te pido en este día que tú puedas, Señor, venir a mí. Que tú me ayudes a limpiar y a sacar todas aquellas cosas
que no están bien en mi vida. Saca de mí todo aquello que ha entrado en mi vida y que está interfiriendo. Señor, yo te pido que tú me ayudes. Que si he pecado, Señor, tú me perdones. Y allí donde estás, pídele perdón a Dios. Busca a Dios. Entra en la habitación donde están esas cosas que no le agradan a Dios. Ya sea un lugar físico, ya sea en tu corazón. Y saca todas esas cosas. El pecado, el rencor, la envidia, la ira. Saca todas esas cosas. Y pon a Dios en primer lugar. Oh Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Y en este día, tú vas a traer bendición en la iglesia. Y de este día para adelante, tú vas a empezar a abrir puertas de bendición para cada uno de aquellos que han tomado esta decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y saca todas esas cosas que no le agradan a Dios.